Hola gente, ¿cómo están? Estoy iniciando un nuevo proyecto, el cual es un podcast, lo nombré homónimo. Estoy invitando a personas a las cuales conozco, a las cuales no conozco mucho a profundidad, y ese es el objetivo principal del podcast: contar un poco de anécdotas, experiencias que a lo mejor pueda servir a las personas que nos están viendo. En esta ocasión invité a Richard Ortiz, un gran amigo, un gran compañero que lo conozco desde mucho tiempo. Es mayor a mí y por ende tiene muchísima más experiencia en algunos campos, y por eso creo que la plática se puso muy interesante, así que espero que les guste. Pueden compartirlo si es que les parece chévere, y inclusive pueden comentar si es que están o no están de acuerdo con nosotros, que siempre es válido ambas cosas. Así que un abrazo, cuídense mucho y gracias por ver. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy me acompaña en este espacio Richard Ortiz, un gran amigo que tengo muy gratos y antiguos recuerdos, y hasta actuales de muchas cosas que hemos pasado. Y el día de hoy vamos a conversar algunas cosas interesantes, creo yo. Ojalá podamos aprender mutuamente con todos quienes están escuchando esto. Así que bueno, Richard, bienvenido. Muchas gracias, Pablito, por la invitación y saludar muy atentamente a toda la gente, a toda la linda gente que tiene a bien sintonizarte, escucharte, verte. Importante poder hacer este tipo de esfuerzo de diálogo. Tú acabas de decir que la intención es como ir guardando, como ir recuperando, alguna vez me dijiste, las formas de pensar que se circunscriben a momentos históricos. De pronto a veces alguien se espanta y dice, pero si esto dijo hace algún tiempo X personas. Pero es bueno analizar el qué es y lo que lo lleva a modificar, no cambiar, sino modificar en parte su criterio. Así Y que buenas que podemos hacer eso. Justamente con lo que tú dices, a veces es más importante no el criterio que una persona tiene y después el criterio que vuelve diferente que tiene, sino la circunstancia que lo hizo cambiar. Tal vez eso es lo más importante. Saben decir que cuando uno empieza un proyecto o lo que sea, cuando lo concluye se da cuenta de que el camino fue realmente lo importante y no el resultado como tal. Bueno, pues digamos, ser consciente de la importancia o de lo productivo de un proceso y no de un resultado, me parece que es como algo que surge de los demás, o sea, la presencia de la comunidad, porque es la gente la que te va diciendo cuando se siente que algo no ha dado el resultado esperado, pero tranquilo, no es así de radical el resultado. Mira lo que ha sucedido en el trayecto, mira lo que has aprendido, las personas con las que te has relacionado, las amistades que has cosechado y los procesos que has iniciado. Yo recuerdo uno de los acontecimientos más fundamentales en mi vida ha sido la presencia mía dentro de la organización barrial, digamos. Ahí nos habíamos proyectado con calendario, elaborado con una asamblea de vecinos, a hacer bingos, a hacer gestiones al municipio, y a la larga no íbamos teniendo la atención ya cuando íbamos golpeando puertas de, por ejemplo, el alcalde allá, y nos sentíamos un poco mal porque habíamos dicho, verán, de aquí al tercer mes vamos a tener un adoquinado, y no llegaba porque nos habían dicho luego los del municipio que se iban a hacer, pero no se concretó y nosotros quedamos como mentirosos. Pero eso nos daba la oportunidad de ver que la directiva no lo conforma una persona que a veces cae en eso, sino varias, y tuve la suerte de ser parte de una en donde había yo de 28, un señor de 60, otro de 35, otro de 40, y que cada uno decía, tranquilo, no es responsabilidad de nosotros, sino que es ya la forma de atender de parte de nuestras autoridades. Y se iban abriendo puertas en el sentido, o no era todo mal, en el sentido de que pues íbamos nosotros conversando con concejales,
íbamos nosotros conversando con otros presidentes de barrios, íbamos conociendo las realidades de otros barrios, y de pronto nos dijeron, bueno, en mi barrio yo ya voy como dirigente 5 años mientras nosotros empezábamos. Es decir, como que no era todo radicalmente malo, sino que hay otros procesos, otras cosas que van sucediendo, pero que la gente que le rodea a uno permite que uno pueda ver, porque si no uno se cierra. No sé si voy respondiendo por un lado eso, y por otro lado también que, bueno, yo tuve un voluntariado en la iglesia, allá en Zamora, en la pastoral de la salud, y ahí el cura lo que dice es a mí personalmente, bueno, ¿cuál piensas que es tu misión en la vida? Y hace que uno se pregunte cosas. Y lo primero que se tiende, no sé si en mi caso o en la mayoría de personas, es a lo que malo nos ha sucedido. ¿Ya? O sea, yo hice esto de chiquito, yo no pude esto, yo no tuve esto. Las y frustraciones. Él dice, a ver, pero démosle un sentido a lo que has pasado, lo que has vivido, y replanteemos. Y hacer ese ejercicio permite que luego uno no vea todo en blanco y negro, sino que vea los matices, ¿no? Tratando de responder, digamos, ahí se da cuenta uno que ese trayecto recorrido te ha llevado a algo que de pronto no tiene sentido en ese momento final, pero que en el camino fue llenándose de encuentros con personas, y te fue también llenando de muchas cosas, sugerencias, consejos que a la final de esa etapa o de ese ciclo te ayuda muchísimo para empezar otro, porque somos ciclos, ¿ah? Escuela, colegio, universidad, relación sentimental con una mujer, relación en el barrio, así. Claro, ahora, ese tipo de etapas, bueno, obviamente por la edad y por la madurez nosotros las asimilamos de forma diferente, ¿no? O sea, en la infancia las cosas que nos marcan son diferentes a la adolescencia y luego a la universidad. Tú hace un ratito decías la pregunta de cuál es tu misión. Una vez mi mamá me preguntó de que, o sea, yo le decía, ¿y si yo vine al mundo para hacer algo en específico y estoy aquí tal vez enrumbándome en otra cosa? O sea, tal vez no estoy yendo por el camino que tengo que ir. Y mi mamá me regaló un libro que está justamente ahí, el de Connie Méndez de Metafísica, volumen 1. Y empecé a leerlo y más o menos te ayuda a comprender la dimensionalidad de las cosas entre las que uno cree y lo que uno hace. Hay una frase muy bonita que me hizo comprender muchísimo cómo otras personas le pueden dar inclusive su valor a las cosas. Él decía que nosotros somos como una gota del mar. Sí, que tenemos una gota del mar, tiene todas las propiedades del resto del agua, ¿no? Y que Dios es el mar, ¿ya? Que la gota tiene todas las características, pero no es el mar, o sea, no es todo. En cambio que Dios es todo y que nosotros somos una gota. Es decir, que nosotros tenemos todas las propiedades y las características para hacer lo que podría según Dios. Y después, justamente por esas mismas fechas, me veo una película que se llama Lucy, que trata más o menos de relacionar con uno de los primeros Homo sapiens que apareció, creo que es el primero, una hembra, Lucy. Y ahí, y más o menos mientras pasa la película, está creo que es un físico, un filósofo, un físico creo que es, le dicen, empieza él a dar su charla en un foro, y él dice que nosotros desarrollamos más o menos, no recuerdo el porcentaje exacto, pero ponle 5% de nuestra capacidad cerebral. Como va pasando la película, Lucy, la chica de la vida real, empieza a desarrollar más propiedades por una droga que consume. Mientras pasa la película, pasa lo mismo en el foro, y en el foro le van preguntando, ¿y qué pasa si es que empezamos a subir? Y dice, bueno, si es que asumes al 10%, por ejemplo, tus sentidos empiezan a disparar y empiezas a tener mayor percepción de las cosas. Y luego dice, si subes al 20, al 25, así, y va transcurriendo. Y hay un punto en el que llegas al 100% y te conviertes en nada, ¿ya? Porque no puedes y no puedes ser físicamente. Y dice que eso se supone que es lo que es Dios dentro de algunas religiones, que es todo y a la vez nada. ¿En dónde encuentras en dónde depositas tú tu creencia hablando en temas de religión? Esa pregunta es bastante amplia. Sí. Y cuestiona, bueno, pues por
por la familia, por el grupo social del que soy, católico. Ya. Como la mayoría. Así no lo quise, me bautizaron. Así no lo quise, hice la primera comunión, la confirmación. Y hay cierta presión por vamos a la iglesia. Dicen los padres, no es iglesia es asamblea. Se dice capilla, dice capilla. Catedral, ahí es amor. Así que, digamos, por ese motivo, católico. Y luego ya, para responder, así una creencia definida en alguien o en un dogma, me parece que todavía estoy en camino. Yo lo que tengo presente es lo que hizo Jesús, lo que quiso encarnar según las Sagradas Escrituras y lo que le pasó, que pues salió a emigrar a Egipto. Dice Enrique Dussel, un historiador argentino que pasa en México, que ese paso por Egipto, ¿sí?, lo enriqueció bastante y llegó a ser muy sabio, de tal forma que a los 33 años que lo asesinan, pues puede establecer un argumento cuando lo detiene y cuando lo juzga y finalmente lo asesina. Así que, o sea, tengo como algo claro, tampoco memorizado al 100%, de ese referente. O sea, creo que tal cual Jesús decía que tiene una misión y trató de realizarla, tenemos nosotros, o al menos eso el catolicismo exige, de que podamos nosotros encarrilarnos en algo. A mí el cura del que te hablaba me decía, verás, toda la vida de un católico es hacia la santidad. Como cura, yo debo llegar hacia allá, me decía. Y como feligres, es que avanzar hacia allá. Y así como voy a hacer una mezcolanza, así como de democracia hay muchas definiciones, acepciones, de la santidad también lo hay. Pero en este rato quiero traer una, que la santidad es la capacidad de no ser influido por el resto. Digamos, a Jesús le dijo, según las Sagradas Escrituras, el demonio, dijo el obispo, voy a tomarme un tiempito en ir desmenuzando, porque tanto la gente le puede servir. Dijo el obispo Walter Eras, demonio no es pues ese ser imaginado que tenemos todos con cachos, con cola, rojo, con patas, sino en su etimología, pues significa el que divide. ¿Ya? Pues el diablo, según las Sagradas Escrituras, le dijeron que si era hijo de Dios, se lanzara y los ángeles lo iban a recoger. Que si era hijo de Dios, transformaba las piedras en pan. ¿Ya? Y la santidad, ahora tratando de hilvanar con lo que te decía, es esa capacidad que tuvo Jesús de no ser influido por las palabras elegantes que le pudieron decir. Porque, ya para aterrizar acá, estamos en Yantzaza. Si al alcalde de Yantzaza le dijera, bueno, tú eres el alcalde, Martín Jiménez, dale contratito a esta persona que es mi familiar. Aquí se ve si tú realmente tienes el poder en este cantón o no. Claro. O si eres mi amigo. Es un desafío. O si eres mi amigo. Claro. Es un desafío. La santidad va en el punto de que no te dejas influenciar por esas palabras, por más elocuentes que fueren, claro, y por más que te perturbaran, sino mantenerte en un criterio que es yo estoy aquí para cumplir, claro, cierta función. Así que eso me decía el cura, es la santidad. Pero si una persona, por ejemplo, aplica ese concepto para algo malo, por ejemplo, hay muchos casos en donde personas hacen cosas malas porque ellos consideran que eso es bueno o que es bueno para ellos. Hay un cómico que fue, un comediante, un comediante estadounidense, me parece que fue censurado hace mucho tiempo. Yo me enteré por esa censura,
porque hace una especie de chiste que más bien es como un preámbulo para traerlo al tema de conversación sobre la pedofilia, ¿ya? El man dice, más o menos parafraseando, el man dice, si a ti te dijeran que comer esta barra de chocolate de estas características, que por comer esto te vas a ir a la cárcel el resto de tu vida, por más que te guste, ¿lo comerías? La gente dice, no, pues no me lo comería, pues si es que me dicen eso, pues yo no me voy. No lo va a hacer, por más lo va a dejar, dice, no, pues si es que esta barra de chocolate me va a llevar a la cárcel, pues yo no. Pero una persona tiene que estar tan enferma o le debe gustar tanto para hacerlo sabiendo las consecuencias de ello. Y lo mismo pasa con otro tipo de acciones. Ahí va con el femicidio. El femicidio, sabiendo que es malo, lo haces. ¿Por qué? O sabiendo que le quieres a una persona, aún así le matan. Hay personas que matan, los crímenes pasionales que les llaman. Entonces, ¿ellos están caminando a la santidad también? ¿O cómo? A eso voy yo, porque lo hacen porque ellos quieren. Digamos, como que los campos son diferentes. Como para tratar de ilustrar, si dijéramos, fue penal la falta que le hizo en esa zona, como le llaman en el fútbol, una zonita. Las 15 yardas, digamos. Ya. No sé si se llama así, pero ya. Fue penal, y en el básquet, dijéramos, también fue penal. Digamos, son dos dimensiones diferentes. El uno es el básquet, el otro es el fútbol, que todo tiene su norma. En el caso del cual has estado tratando de explicarlo muy bien, es, digamos, como desenraizado o alejado de un tema comunitario, porque en lo católico es la comunidad el inicio y el fin de la vida de un ser feligrés, digamos. Es la comunidad. Y en el caso de un feminicidio o de un pedófilo, es la comunidad a la que se le ha dejado de tomar en cuenta o de respetar, porque la comunidad te establece ya sus normas, el respeto por los niños, el respeto por la mujer. En el caso de un pedófilo, no hay ningún respeto por la comunidad al agraviar a un niño. En el caso de un feminicidio, el varón que lo realice no tiene ninguna consideración para la comunidad y sus normas en el caso de que violente a una mujer. Claro, pero en este caso las normas van a variar dependiendo de la comunidad. Eso quiere decir que en algún lado podría no funcionar, podría estar no mal visto la pedofilia, y en otros lados sí. Por ejemplo, en el Medio Oriente, que hace poco fue bastante sonado el tema de lo que pasa allá, ¿sí? Y por ello brotaron muchas conversaciones. Entre una de ellas era el tema de la tapada que se tiene a la mujer allá. Y luego de eso hablan sobre el tema de la religión, de que allá no comen la vaca porque la consideran con propiedades de santidad, ¿no? Entonces, a ojos de ellos, nosotros, los que comemos carne y comemos vaca, como que somos los peores asesinos, ¿ya? Claro. Pero ellos no deberían tener la potestad de decirnos eso, ¿o sí? Digamos, porque no forman parte de nuestra comunidad. Claro. ¿O sí? Digamos, pero hay esta suerte de que cada grupo social, digamos, América, digamos, Asia, tiene una historia particular o única, digamos, un recorrido y una construcción de lo que para ellos es mejor en cuanto a la alimentación, en cuanto a lo religioso. Nosotros hacemos lo nuestro, que no encaje que para ellos sea algo de escandalizarse ver a una mujer con minifalda o puesta una blusa descotada, pues
digamos, es explicado por eso que acabo, por lo que decía. Explicado por eso que decía. Y también se explicaría nuestro asombro y de pronto también ciertas muestras de indignación por parte nuestra hacia ellos al observar y al escuchar noticias de que no le impiden a la mujer indicar su rostro, ir a estudiar, ir ejercer derechos como el hombre. Sí, al espacio público e incluso, no digo que sea bueno, pero en el caso de una infidelidad, la muerte lapidada. O sea, pero ya digamos es otro terreno, un terreno antropológico, sociológico, para poder entender, pero sí hay una explicación. Claro. Y justo por parte de los mismos que son como más visibles dentro del diálogo intercultural, los Papa Francisco, el sacerdote, o bueno, hay los otros líderes de las diferentes iglesias que están tratando de conversar para poder como reconocer esa diferencia, un intento de poder... O sea, aceptar las diferencias. De aceptar esas diferencias y también por el lado de la sociedad civil, que puedan ellos incorporarse a la aceptación de las normas del derecho internacional, de los derechos humanos. Bueno, sí ha habido la invitación, pero digamos son sociedades que tienen ya un camino recorrido y una construcción de costumbres en lo cultural o en lo religioso, digamos, en su forma de vestir, que encuentran explicación en eso. Así que... Claro, pero yo lo que voy es de que, a ver, si es que ellos cogen y se escandalizan porque nosotros tenemos, llamémoslo de alguna forma, porque para nosotros es normal, pero llamémoslo de alguna forma para que ellos, relacionado a lo que ellos podrían estar viendo, ya, pongámosle que nosotros somos exhibicionistas, ya. Y ellos dicen, no, es que allá en América son exhibicionistas y eso está mal, ya. Y ellos llegan a la ONU y cogen y dicen, tenemos que verificar ese tipo de actitudes porque no está bien. No está bien que sean tan exhibicionistas, y dando sus argumentos. De la misma forma que nosotros vamos a la ONU y decimos, ellos están mal por hacer esto, este otro. ¿Ya? Que no voy a irme a temas muy obvios, porque el tema de que no tengan los mismos derechos, obviamente es algo que no está bien. Pero tal vez irnos a algo en el que ninguna de las dos partes o ninguna persona de la sociedad pueda hacer. Existen derechos internacionales que son irrenunciables, pero ¿cuál es el derecho de una comunidad a otra comunidad decirle qué hacer? Porque nosotros les decimos a ellos que están haciendo mal y que en algún momento ellos nos van a decir a nosotros también que estamos haciendo mal. Eso podría, o sea, si es que analizamos eso y decimos, bueno, ya nadie le dice a nadie nada entonces, para quedar como panas, ¿ya? Y que nadie se sienta obligado a hacer qué. Pero ese es otro extremo. También estamos en un punto complicado. Roberto Martínez, un influencer que sigo bastante, él dice, una conversación en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Tal vez ese sea realmente el camino que se debería tomar en todos los espacios. Estar abierto a reverse uno mismo con las críticas de los demás y que ellos estén dispuestos a verse también y a estar abiertos a hacer ese tipo de cambios. Creo que ese es el punto medio, según mi perspectiva, porque decir, bueno, entonces todos critiquemos a todo mundo y veamos qué pasa. Y lo otro, bueno, entonces nadie critique a nadie y vemos qué pasa, ¿ya? Que eso es lo que pasa normalmente en nuestra sociedad. Normalmente se sabe decir, bueno, la gente habla, pero tú no le hagas caso, tú nunca le hagas caso a la gente. Tal vez sí tenemos que al menos escuchar un poquito,
que es tal vez lo contrario a la santidad, porque la santidad es tal vez no decir, no escuchar, no hacer caso a nada. Por eso te digo, tal vez estamos cayendo en un totalitarismo, en un extremo de no escuchar nada y un extremo de escuchar todo lo que te dicen y a lo mejor marearte con tantas versiones y tantas formas de ver la vida, ¿no? De ver las cosas. Claro, de pronto, digamos, habría que complementar lo que he dicho en relación a la santidad con varios criterios que se manejan dentro del catolicismo. Y ahí dice, acá tenemos los mandamientos, como que son puntos de partida, y es a partir de ellos que se establece la santidad. Yeah. Digamos, la santidad es cerrar los oídos a lo que te digan que te llevaría a incumplir esos mandamientos, esos criterios que te dan. ¿Ya? El amar a los demás como a ti mismo, ya, es un criterio dentro del catolicismo y que hay que cumplirlo. La santidad, se me ocurre la capacidad de cumplir eso pese a las vocecitas que te dicen, oye, pero ¿cómo así? Amar a los demás como a ti mismo, pero no estás viendo lo que te está haciendo. Claro. No te das cuenta de lo que te hace. Que siempre va la otra mejilla. Ajá. Eso en relación al tema que quería complementar. Ahora, lo que tú has dicho del influencer que ha hablado, el asunto del diálogo, para variar, diría yo, y tratando de recoger ya los temas que se han puesto sobre la mesa y que de pronto quedan en el aire, que las sociedades van construyendo sus normas. ¿Ya? Hay aquí mismo en el Ecuador los Tagaeri, Taromenane, desnudos andan por ahí. Si nosotros andáramos desnudos aquí por el parque, ya sabes que está loco hay que llevarlo a Lorenzo Ponce, Guayaquil, no perdamos tiempo. Ya. Claro. Peor que nuestras normas de comportamiento ya están establecidas y han sido creadas por alguien. Nosotros hemos nacido en una sociedad que ya tiene sus normas y que también están evolucionando, porque van cambiando. Todos los grupos sociales tienen esas normas, construyen en determinado momento. Pero sí, de parte de los adultos, habría que, y hay deuda pendiente, irles diciendo a las futuras generaciones o topar esos temas, para poder entender que venimos a una realidad que ya ha sido configurada. De pronto no estoy utilizando unas palabras coloquiales, la intención es poder llegar a la mayor cantidad de gente. Así que, ejemplo, ojalá sirva. En el 2008 crearon una constitución de la República. Son normas. ¿Ya? La nacionalidad ecuatoriana, dice un artículo de esa norma, es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado. Y te va diciendo, eso es la nacionalidad ecuatoriana. ¿Qué es la nacionalidad ecuatoriana? Ya te dice. Y hay otros muchos temas. Te dice el derecho a la rebelión, el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la protesta. Ya te dice ahí, o sea, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Se va haciendo, todo se va haciendo. Claro, son las normas a las que todo ecuatoriano basados en esa constitución tenemos que actuar. O basados en esas son reglas. Ya. Y 2008. ¿Y quién impide de que después de algún tiempo aparezcan otras normas que complementen a las ya existentes o hay un grupo social? Porque los grupos sociales son los que proponen. Digan, no, ¿cómo así? Derecho a la protesta. Cada vez los muchachos aquí tirándome piedras en el colegio, se acabó ese artículo. Claro. Pero son los grupos sociales los que entran en el diálogo, como ha dicho el influencer, y los que van estableciendo. Pero el problema es de que no existen, creo yo, de que no existen los mecanismos, tal vez se podría decir no arbitrales, sí, que los mecanismos que existen son muy arbitrales en varios aspectos. Por ejemplo,
Si es que el día de mañana nosotros salimos a pedir que se apruebe una ley y a las personas que no les conviene salen en los medios de comunicación importantes o los más escuchados y dicen, no, pues no nos conviene por tal cosa, que es válido tener un criterio diferente al tuyo, pero creo que no es válido que no tengas tú el mismo derecho a en el mismo espacio emitir tu criterio. Ya, te voy a contar algo que me pasó y me voy a salir un poquito del tema específicamente de las leyes, pero sí algo que me pasó y que va relacionado justamente al no tener el mismo espacio. Hace poco, hace un año, una docente atentó contra mis derechos. Ya, tuve un viaje a Argentina. Cuando volví, un viaje de una semana, yo fui pidiendo permiso a mi decano, a la máxima autoridad que me podía dar permiso. Cuando vuelvo, la profesora había realizado algunas actividades, no todas estaban planificadas, ya estaban distribuidas en las otras semanas, pero resulta de que de ahí salió aproximadamente, creo que el 80% del parcial, y todavía faltaba todo un mes para que se termine el parcial. Wow, una semana. Entonces, exacto, una semana ya sentenciado. Entonces yo voy donde la profe, le digo, bueno, profe, yo aquí tengo mi justificativo, quiero ver que si es que hay la posibilidad de que me pueda enviar unas actividades para poder complementar esas, porque se supone que es así. Si es que tú faltas, digamos que se toma una prueba. Si tú faltas no te puedo tomar la misma prueba, pero te puedo tomar una que valga lo mismo en las mismas condiciones, que para eso pides permiso y justificas. Entonces la docente me dice, hasta la actividad. Entonces yo con otros compañeros que querían recuperar esas notas también porque no tenían buenas notas, hago la actividad y la profe me pone de todas las calificaciones solo una nota. Ya, creo que eran como 5. Entonces después me entero de que por ahí había cosas no tan legales de poder ponderar notas, ¿sí? Hipotéticamente, voy a hablarlo así, que si me compras una camisa o si te estampas una camisa te pongo un punto, o si aportas con $1 para hacer alguna actividad te pongo un punto. Cosas como esas que no están establecidas legalmente ni estaban puestas en el sílabo que así iba a ser, ya que el sílabo es la constitución del curso. Entonces yo cojo y le digo, profe, ¿y las otras actividades cómo las recupero? Y me dice, ya no puedo recuperarlas porque ya pasó el tiempo, ¿no? O sea, ya hicimos la actividad y ya no podemos volver a hacer la actividad otra vez solo para que tú recuperes, porque es una actividad de todo el curso. Entonces le digo, pero tiene que haber alguna forma. Y enfrente del curso me dice, lo siento mucho, ¿para qué viajaste? Entonces, yo que tengo sangre, soy fosforito, yo me cabreo, pues, y digo, si así van a hacer las cosas, así van a ser. Ese mismo ratito subí al laboratorio, en el segundo piso, a redactar mi denuncia, se podría decir, mi queja. Entonces redacté todo, presenté a la dirección. La dirección no dio paso rápido entre los temas burocráticos que se demoran. Ya pasó una semana, yo estaba con nota sobre 18 sobre 18. Y con la nota que la profe me iba a poner, yo me quedaba examen principal. Pero si yo recuperaba, yo me exoneraba de esa materia porque no estaba mal. Entonces, pasó tanto el espacio burocrático que la docente ya fue a dar el examen principal, al cual yo no fui porque no tenía que dar el examen porque yo estaba seguro que me iba a exonerar. Y la docente empieza a hablar del caso en mi curso y empieza a decir que uno de sus compañeros me denunció, entre comillas voy a poner porque lamentablemente mis panas del curso no la vieron venir y no la grabaron. Yo hubiera preferido que la hubieran grabado en audio para tener una evidencia de ello. Entonces, aparentemente empieza a hablar del caso, pero empieza a dar su versión del caso. Y ella no tiene, creo, ningún derecho ni legal ni legítimo de hablar sobre el caso enfrente de ellos sin mi presencia, ¿ya? Y no dándome el espacio para yo decir mi versión. Y salen mis compañeros y me dice, uy, hermano, lo que dijo la profe de ti, que así, que asado y cocinado. Entonces, cuando yo ya tuve la oportunidad de presentar el caso a la máxima autoridad donde se iba a resolver, yo, aparte de lo que ya había pedido de que se revean mis calificaciones, yo solicité el mismo espacio para yo exponerles a mis compañeros, porque todos mis compañeros ya pensaban que yo era de lo peor. Porque no me dieron el espacio, obviamente. La docente no solo habló aparentemente no solo habló con mi curso, habló con varios cursos donde ella daba clases, personas que ni siquiera me conocían. Entonces,
Pasa lo mismo ahora ya vuelta en la sociedad, volviéndonos al tema. Lo que yo digo es de que los mecanismos en los que estamos nosotros jugando, las reglas del juego de nuestro país no son, creo que no están tan en beneficio de las personas que proponen. Posiblemente ahorita los medios de comunicación como que entraron los medios de comunicación no tradicionales, es decir, las redes sociales, permitieron que se vayan posesionando algunas formas de emitir criterios. Claro, como sociedad estamos en otro momento. El asesor político del actual presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que pasa en Argentina y que, digamos, concentra en él los reconocimientos del triunfo. El nombre exactamente, este rato se me va, voy a intentar recordarlo. Él dice que estamos en una nueva revolución. Tuvimos la revolución industrial, sí, que ahora estamos en la revolución tecnológica. Claro. Y hay este cruce de información desde un tipo o desde un grupo de diálogo de determinados temas hacia los otros o hacia los demás. Y por eso esos temas de los derechos sexuales, el último tema que tocabas, va como pasando al conocimiento del público, ya digamos. Ya no es un tema que únicamente está colegio puertas adentro, sino que ya también recorre lo público. Así que, digamos, es ese momento en el que estamos ahora. Es el momento en el que estamos ahora. Ahora, ¿qué hacer ante personas que van intentando posicionar y hacer que se ponga por ley su expresión o su forma de ver? En ejemplo, en el asunto de los temas de género, en el asunto de los temas del aborto. Yo pienso que es necesario, aquellos que se interesan por esos temas o que están organizados, pensar en mecanismos de evacuación de los malestares. Hay una serie de consejos que dicen, bueno, si tienes una discusión con tu mujer, se escucha por ahí, si tienes una discusión con tu mujer, dicen las parejas de marido y mujer, no le digas nada. Tú toma aire y aléjate. Si es posible, salir a caminar, que se te oxigene los pensamientos, luego vuelves y dialogas con tranquilidad. Hay un método empleado sin tanta teoría o sin tanta técnica por las parejas para evacuar o para darle cara a un conflicto ante esos temas de derechos sexuales y reproductivos, de género, de aborto. Me parece que debería existir por parte de aquellos que se interesen y que están organizados el esfuerzo por pensar mecanismos de evacuación y de reacción ante conflictos, ¿ya? O sea, un conversatorio que socialice, pedirle a una radio, un espacio desde donde se pueda difundir o amplificar un criterio, o que también incluso permita sentar en la misma mesa a los criterios diferentes, contrarios. Claro, pero Richard, yo creo que eso deberíamos pedirles a todos, no solo a los que están proponiendo. ¿Sabes por qué? Porque es como que el día de mañana tú me dices, ¿sabes qué? Creo que aquí en ese espacio le hace falta un ventilador, ¿ya? Y yo te digo, ya, pues cómpralo, ¿ya? O sea, tú lo propones, tú hazlo. No. Claro. Tú lo propones, yo te escucho y vamos juntos y lo compramos.
por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, muchas de las veces yo he escuchado, inclusive de compañeros de aula, que dicen, ¿por qué hubo una ley contra la violencia de la mujer? ¿Ya? Y donde ya tipificaban algunas cosas y ya se hablaba sobre femicidio y entre otras cosas. Entonces, una compañera mía coge y me dice, ¿y por qué solo para mujeres? ¿Por qué no para todos? La ley dice no para la violencia contra hombre y mujer. ¿Por qué solo para la mujer? Bueno, pues hay personas que lucharon por esa ley y la ponen. Ahora, si tú quieres que haya una ley también para los hombres, pues ponla, que creo que ya hay. Y que las leyes van surgiendo en base a la necesidad primaria, ¿sí? Y son respuestas. Exactamente, son digamos, respuestas. En el caso de la mujer, pues ¿cuál es la que ha sufrido más? Exactamente. Y además en nuestra sociedad. Y dicen, no, es que los hombres también sufren, correcto. Vamos a las estadísticas, ¿cuáles más? O sea, Claro. ¿dónde están? Tal vez algo como eso pasa en nuestras familias y creo que es ahí donde tenemos que empezar a rever lo que tenemos que cambiar en la sociedad, ¿sí? La familia es la unidad mínima de la sociedad, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que empezar a aplicar los mecanismos democráticos que queremos que en la sociedad se apliquen. Porque cuando en la familia lo empezamos a normalizar, creo que por simple evolución y por simple fuerza va a empezar en la sociedad a darse. Los temas que topas, digamos, cada uno se abre a un campo más amplio, porque cuando topas ahí el asunto del Estado, y dices tú, el Estado tendría que encargarse de ciertos temas. Y pues el Estado justamente es para eso, ¿no? Claro. Digamos, ¿qué es el Estado? ¿Dónde está? En la Constitución, en la Carta Magna, en lo que aprobamos en el 2018. Ahí está el Estado, todito. Y ahí está políticas de soberanía alimentaria. Lo que tú has dicho, ahí está. Y están directrices o ya indicaciones de que los gobernantes lleguen al Palacio de Carondelet deberían hacer, pero si no lo hacen ya no es culpa de la Constitución sino de sus gobernantes. Pero no hay mecanismos en los que les obligue. La gente está llamada a hacer cumplir la Constitución, porque dice ahí que el mayor reconocimiento, quizá podría ser, ya estoy parafraseando, para una persona sería cuando haga cumplir la Constitución. Haría cumplir la Constitución si exigiera que se hagan realidad en lo referente al régimen de soberanía alimentaria, eso en la vida de las personas. Pero la gente no está organizada, o no estamos organizados, y no hay un mecanismo que pueda como encima, así como la levadura a la masa que la hace expandir, que pueda a la ciudadanía reunirla. Saben decir de que por qué se le aplaude a un político de cuando hace las cosas bien, cuando es su trabajo. Es como que yo a un cajero le felicitara por darme la plata, que es su trabajo, pero son máquinas. Acá estamos hablando de personas. Si es que yo encuentro a un carpintero que me hace un excelente mueble, obviamente le voy a felicitar, porque aparte de cumplir las expectativas, está haciendo está poniendo todos sus sentidos a trabajar, ¿ya? Podría decir. Lo mismo pasa con un político, creo yo. Es un trabajo más, no es un cajero. Si no, hagamos un robot que sea presidente y a nadie le felicita o nadie lo juzga. Claro. Se equivoca. Digamos, habría que aclarar, no es por contradicirte. Y está bien, habría que aclarar qué se entiende por político. Hubo un momento en la sociedad en la que
pues faltaban las formas de ganarse la vida. Y se sabía de que hay una institución que forma profesores y de que el sueldo no es tan malo. Y la gente va, ¿por qué? 3 años de estudio y tiene la posibilidad de trabajar haciendo algo. ¿Cuántos de todos esos que fueron a hacerse profesores sintieron el llamado a enseñar? Yo no sé, pero no es, digamos, el hablar mal de los profesores, porque claro, tampoco puedo generalizar de que todos están en esa situación. Exactamente. ¿Ya? Pero sin embargo, hay determinadas circunstancias que hacen que no todos los que estudian para profesores sientan la vocación, y se puede ver en los reclamos, en las observaciones o en las quejas de los estudiantes respecto a sus profesores. Claro. ¿Ya? En el caso de los políticos, a saber qué es lo que lo llevó. Enrique Dussel, del cual nombraba un filósofo, dice: ¿cuál es la misión del político? Ahora yo alcanzo a ver ahí un embaulado, sí, que es una obra que permite, ¿qué será? Que circule, no sé, las aguas hervidas, que permite que la gente viva en un ambiente saludable o en un ambiente sano, sin malos olores. El político está trabajando hacia allá, que la gente viva bien. El fin último de un político, dice Dussel, y se puede observar acá, es la vida. O sea, que pueda vivir la gente bien. Si todavía la vía al barrio Nueva Loja está sin adoquinar, sin asfaltar, la gente come polvo, el político no ha cumplido su misión, que es el cuidar, el precautelar y el mejorar la vida de un grupo social. Como que tendríamos una definición, pero hay otras muchas, porque se escucha vísperas a campaña a algunos de organizaciones políticas que dicen: tú eres más conocido en la sociedad. Claro. Tú hablas mejor. Tú eres parte de X organización. Y como que son ya puntos a favor para ser candidato. El criterio del cual estaba hablando, de que la vida es el fin último del político, jamás se lo topó. No dice, claro, tú tienes la carita de asegurarle la vida a la población, ya se hace, ¿no? Así que, ¿cuál sería el criterio por el cual un político hace política? Para buenas, como dice Dussel, que la vida, que es el fin último y que es el que tenemos que empujar, sea el criterio. Pero no todos los políticos tienen ese criterio, van con infinidad de motivos o de criterios en su mente. Pero cagado, o sea, según yo, cagado poder saber exactamente qué es lo que una persona va a hacer en la política. Yo en eso sí, yo también le he dado vueltas más o menos en cómo podemos evaluar a un político, cómo saber si está o no está mintiendo. Porque puede que un alcalde con características, yo qué sé, una persona introvertida puede ser mejor alcalde que una persona extrovertida, que sabe hablar en público, que sabe desenvolverse, que tiene muchos amigos, y una persona introvertida que a lo mejor no le gusta mucho relacionarse con la gente, que no sabe expresarse en conglomerado. Entonces, creo yo de que ambos tienen iguales capacidades para poder realizarlo. Que sus formas de expresar sean distintas es otra cosa. Yo el otro día le decía a mi hermano que posiblemente uno de los mecanismos que no creo que nos permitan saber quién nos está mintiendo, pero sí poner un poquito la vara en las mismas condiciones para elegir una autoridad, es de que la sociedad se organice independientemente del candidato y que pueda en varios círculos ir interactuando y compartiendo a todos los candidatos. Por ejemplo, cuando yo estuve ahora en Riobamba, pasaba de que a un candidato le recibía la comunidad
por tiempo. Entonces, muy bien, hoy día se reunía toda la comunidad, hacían el esfuerzo de reunirse toda la comunidad, y en un salón le recibían a un candidato, sentados escuchando al candidato. El candidato a veces deja sus souvenirs, ¿no? Su carita en un esfero, su carita en una camisa, lo que sea. Le agarran, muy bien, sentados, muy bien, que entra el otro candidato, vuelve a dar su discurso, luego sale, entra otra cosa que la gente sale con un montón de cosas, pero escuchó a todos los candidatos, en las mismas condiciones, ¿ya? No de que vino uno, hizo una pela de chancho y todos se rieron y había mucha biela y había mucho trago, y eso fue la presentación de un candidato. Luego en otra fecha vino otro candidato, como no tiene mucha plata, pues solo a lo mejor conversó. Vino otro candidato que tiene mucha más plata y les dejó regalando a cada uno un saquito de algo. Que eso, de una u otra forma, sí la desvía del sentido que debería tener la política. Porque yo le escuchaba a la gente que recibe eso a decir, el candidato solo viene una vez cada 4 años. Yo le recibo porque es lo único que voy a recibir de él, porque obras no me va a dar. Yo le recibo con todas las buenas intenciones, todo lo que me traiga, porque al fin y al cabo no le voy a volver a ver, ¿ya? Entonces pierden la fe del sentido de la política y de la democracia, y de las elecciones. Entonces por eso yo decía, a lo mejor si cada barrio se podría organizar y decir, independientemente, cualquiera puede tener un candidato afín antes de escucharlo y está bien, pero si es que tú eres, por ejemplo, autoridad en un barrio, si tú eres presidente, miembro de algo, de reunirte a la directiva y decir, muy bien, pongamos un día exacto para invitarles a todos los candidatos y que nos compartan en la misma cantidad de tiempo sus planes de trabajo, ¿ya? O los planes, tal vez no el plan de trabajo para toda la ciudad, porque tal vez a ese barrio no le interesa mucho, entre comillas, que vaya a hacer de obra en otro barrio, pero sí que vaya a ser en ese barrio y que vaya a ser en general por la sociedad en donde está incrustado este barrio. Creo yo que ese es uno de los mecanismos que podrían empezar a nivelar un poquito la balanza, a que todos tengan el mismo espacio y que el candidato no tenga que ir casa por casa visitando, pegando afiches, entre otras cosas. Que nos dejemos de esas pendejadas, llamémoslo así, porque poner un afiche no te da votos y no debería darte votos. Poner una pancarta más grande no debería darte votos. A mí como diseñador podría convenirme de que me contraten para hacer una campaña publicitaria muy interesante y que la gente diga, este candidato hace una bonita campaña. Me podría convenir profesionalmente, ¿ya? Pero eso no me permite a mí mejorar la sociedad, que es de lo que yo voy a vivir el resto de los 4 años, que ya no va a ser la campaña. ¿De qué sirve de que yo pueda ayudar de alguna forma en mi carrera a un candidato a que llegue al poder cuando va a hacer pedazos el futuro que yo mismo voy a tener que trabajar? Entonces, según yo, deberíamos empezar a normar, tal vez no legalmente porque es muy complicado, pero sí aquí de forma legítima en la sociedad y decir, muy bien, en este barrio, por favor, señores candidatos, ni una sola bandera ni un solo afiche, ¿ya? Lo que sí van a asistir tal fecha, vamos a darles un espacio, ustedes nos dicen a qué tenemos estos horarios. El que primero nos confirma coge un horario, ¿ya? Y en esta fecha tiene de esta hora a esta hora, como en una exposición de colegio. Y usted trae todos sus aparatitos, no traiga parlantes porque aquí tenemos parlantes, no queremos que nos hagan el show con cosas externas. Aquí tenemos todos nuestros equipos. Venga y comenten y respondan nuestras preguntas. Ya. Entonces que se den un día, loco. O sea, un día, 12 horas. O sea, de mañana y tarde. Y en el almuerzo el barrio hace una comidita entre barrio, pero sin ningún candidato, etc. Y que se converse. O sea, yo creo que eso permitiría a que se empiece a escoger, a cernir a los mejores candidatos. ¿Sí? Interesante todo lo que... ¿Has pensado en algún otro mecanismo que pueda...? Yo quería decirte, este rato me acordé del asesor el actual presidente, claro, Guillermo Lasso Mendoza, que en campaña fue el que hizo posible que duplique la votación a Andrés Arauz, que había sacado el 7 de febrero. Jaime Durán Barba. Bien, en una sociedad
hay una forma de ver la vida en ella. La política como instrumento de solución de sus necesidades a veces no se la ve como tal. Se la ve por lo que ha sucedido como la posibilidad de trabajar. Dicen algunos, en las próximas elecciones hay que arrimarse con el que tiene más opciones de ganar. Claro. Porque si no, nos vamos con el que tiene opciones de perder y no sacamos nada. Hay trabajito. Esa es la herramienta que ven en la política. Exactamente. Ya. ¿Tú piensas de esa otra manera por cómo ha atravesado la política en tu vida? Por tu recorrido personal y por el recorrido de tu familia que se ha incorporado en tu vida. Digamos, cada quien piensa, como tú has dicho, por las circunstancias. Una sociedad también por las circunstancias. Pero es fundamental que en una sociedad haya espacios para que sean oídas las palabras de aquel que ha pensado ese tema que implica a todos. El tema de la política que implica a todos. Porque a veces se le cierra. Yo recuerdo que íbamos nosotros haciendo un reclamo al gobierno del exalcalde Héctor Apolo Berrú porque no había cumplido una obra que debía realizarla hasta el segundo semestre del 2017. Nosotros habíamos participado en la elaboración del presupuesto participativo en el 2016, a fines del 2016, octubre, noviembre, donde se nos había dicho hasta el segundo semestre del 2017 vamos a adoquinar a esta parte de el barrio Remolino. Y ya estábamos en julio y no había. y ya también el uso de métodos de lucha, pues se puso. Yo provengo de un grupo que hace política, que piensa la política, entonces pues uno se va cogiendo herramientas, esto puede servir, vamos a hacer esto. Se usó la radio como un método de lucha, ¿ya? Y en la radio empecé a exponer que eso nos había ofrecido, y con un oficio donde el alcalde decía tantos metros de adoquinado para el barrio Remolino hasta el segundo semestre. Y la periodista, recuerdo, que dijo, pero usted está haciendo política. Claro. Y se cierran los espacios, incluso si estuviera haciendo política, para que pueda ser escuchado. Porque el periodista lo que tiene que hacer es llamar a quien está entrevistando a que respete al público, que no use malas palabras, a que diga lo que va a hacer, pero no ya a su posición incluso de ideas o ideológicas. Pero hay eso, y que limita. ¿Cómo podría mejorarse la situación de nuestros pueblos con incluso personajes que limitan cómo se desenvuelve un actor político? Que hablo de los periodistas y de las fronteras que van alzando a la gente que está involucrada en procesos sociales. Yo quería también indicar, tuve un pariente que en el 2007 fue candidato. En 2007 fue el presidente Rafael Correa que llamó a una asamblea constituyente y un pariente se hizo candidato y yo fui su chofer, iba en el carrito y nos fuimos aquí ya hacia adentro. 2007 llegamos a ese pueblito, a su canchita, y una señora nos decía que qué traemos, y con él pues, almorzábamos, a veces comíamos una galleta ricas con un jugo de esos que parece que se me va el nombre, el Tampico, parece que es Tampico, bueno, y ella decía, una señora, que el anterior candidato que había estado ahí les había llevado un cuadernito, y en el cuadernito un billete de 10 o 20 dólares, y también les había dado un machete.
Ya. Eso también se sumaría a hablar sobre estos temas de la política. Claro. O sea, que La compra ya aparece otra definición, ya aparece otro lado, otro aspecto, otra cara de la política, como un momento en el que pues visitan al barrio, me dejan algo y se complementaría con lo que tú dijiste, ¿eh? Que aprovechar ahora porque después no va a volver a venir. Exactamente. Y no hay nada. Así que ya hay prácticas instaladas en la sociedad, pero es necesario que los grupos interesados y organizados puedan pensar y pedir espacios en donde puedan ser escuchados, y también por parte de espacios así de difusión, de amplificación de las opiniones, que puedan darles la cabida para que puedan ser escuchados. Claro, pero se podría más o menos, hipotéticamente, vamos en un mundo hipotético lo que vamos a crear ahorita, ¿no? Pero sí se podría crear a lo mejor como que un grupo como un consejo de participación ciudadana, Yeah. que su misión sea más o menos en épocas electorales garantizar estos mecanismos, ¿ya? Contactarse con los barrios, hacer calendarios y que los barrios sean los que pongan el calendario de los candidatos, ya, más o menos imaginándome, ya, entonces las características para formar parte de este consejo es de que a lo mejor no milites en ningún lado, obviamente para que seas medio imparcial, que es complicado ser imparcial. El otro día te decía de que la objetividad para mí como tal no existe, porque todos tenemos una forma de ver las cosas, por más objetiva que sea, está atravesado de lo que nosotros creemos y nosotros pensamos, ¿ya? Entonces, pero que sea lo más afín, ya lo más llegado a eso, a lo más llegado a la objetividad, de que ellos trabajen con objetividad entre varias personas, o por último, que cada lista de cada candidato ponga una persona de este miembro a esta organización, y que entre todos ellos formen esta comisión, ¿ya? Y que bacán, con tiempo de antelación, hacer un calendario y que el candidato no tenga la necesidad de visitarlos cuando a él le conviene o cuando él tenga las condiciones hasta económicas de visitar X o Y barrio, ¿sí? Entonces, creo yo que por ahí podrían hablarse algunos mecanismos. Me gustaría muchísimo en adelante como que ir mejorando este sistema hipotético de lo que se podría crear. Pero ojalá, yo creo que si es que nos está escuchando, viendo algún presidente de barrio o algún miembro de barrio que le gustaría proponer ese tipo de cosas, sería súper interesante, porque ahí es cuando nosotros empezamos a personar o a sentir los procesos, y ahí es cuando le empezamos a dar valor, porque si es que ahora como es económico el proceso electoral, pues no le damos un valor personal y decimos, bueno, que ya tenga más plata. ¿Qué día fue? Hace poco nomás escuché de alguien que estábamos conversando así del tema de las alcaldías y las prefecturas, dice, para ser candidato a alcalde mínimo tienes que tener $100,000. Pero, o sea, llegamos al punto en el que un proceso que tiene que ser ajeno a lo económico se convierte en 100% económico. O sea, 100%, o sea, ya no hay cabida a lo contrario. Y ahí es cuando empezamos a elegir malos gobernantes. Yo creo que deberíamos empezar a conversar muchísimo de estos procesos y que la gente empiece a implementar en sus organizaciones desde las más pequeñitas. Claro, en lo que dices, hasta, no sé si puede... Está sin batería, déjame le cambio. Te iba a decir que si puedes notar en lo que acabas de decir, no tanto es que desde la familia sale hacia la sociedad los comportamientos, independientemente de cuáles estamos hablando, sino que hay una relación, una correlación
si ustedes han pensado en el asunto de la alimentación, ha sido porque desde la sociedad ha venido alguien claro. personificado en alguien y les ha dicho, no, están comiendo mal. Por tanto, somos redes, una comunidad, o sea, somos influidos. De pronto, hay teorías que explican que la familia es la célula de la sociedad, pero si la asumimos como una teoría, ya cortamos a la posibilidad de que es una relación. Pero si hacemos aparecer otra teoría, que es una cosa que comprensión de la realidad, en que la sociedad, la familia es parte del engranaje social, estamos ya ampliando nuestra visión. A lo que voy, estamos en constante relación, por un lado, y por otro, hay familias y sociedades totalmente equilibradas. Hablemos de Zamora Chinchipe, pero que lamentablemente, ya voy a completar porque digo lamentablemente, tiene cobre y tiene oro. Y hay otra sociedad que no tiene ni cobre ni tiene oro, pero ve que el oro y el cobre dan plata. Y esa sociedad viene se mete a esta sociedad a tener, para llevarse el oro y el cobre. La gente protesta, les da unos machetitos, unas botitas, les construye una escuelita, se hace por ahí un barcito, divide la sociedad, les compra los terrenos, la gente no tiene que trabajar, luego les da trabajito para que saquen oro. Ha dividido la sociedad y ha cambiado sus formas de comportamiento. Con esto, hay sociedades que transforman otra sociedad. La familia está en relación con la sociedad, los comportamientos van y vienen y se va dando forma el ser social. Pero a ese ser social viene otro ser social y está en relación. Acá en Latinoamérica estaban los indígenas en Bolivia, del último recuerdo que tengo aquí en la cabeza, y los Estados Unidos vio que tenían recursos y empezó a tratar de influenciar en los gobiernos, de darles viajecitos a tal lado, de llevarlos a estudiar, claro, de darles comidas, unos delicios, unos banquetes, sí. Y de pronto fue cambiando los criterios de hacer política de esos dirigentes y poquito a poquito de la sociedad. Como sucede acá no solo en Zamora, hay Oriflame, hay Eibo, hay Yambal, hay infinidad de emprendimientos, dicen ellos, un factor de transferencia que te dicen, vendes tanto y te ganas un viaje a Cancún. Claro. Y cambia el estilo de trabajo y hay mucha gente que no solo por trabajar, sino por el viaje a Cancún, incursiona en eso. Viene de otro lado y pues entra una determinada forma de trabajar con determinadas formas de festejo o de reconocimientos al triunfo que se incorpora en esto. Y de pronto se está descuidando también pensar en eso. Claro. Acá habría que también abrir diálogo en que no solo en el asunto político, sino en otros tipos de conducta se ha modificado a partir de la relación que existe con otras costumbres, con otros hábitos, con otras formas de trabajo, y más en una sociedad como la que te digo, en una sociedad atravesada por el internet, por la globalización, por la tecnología. Habría que pensar. Claro, tienes toda la razón. Claro. Y sí se nos quedaron muchos temas que me gustaría muchísimo más conversarlos, pero sí lo vamos a dejar para una próxima, estoy seguro que sí. Nada, Richard, agradecerte muchísimo porque vengas a este espacio. En una próxima ocasión en donde continuar la plática específicamente, ojalá donde nos quedamos. Richard, hermano, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos en otra próxima ocasión seguir conversando y definiendo algunas cosas que creo que
poco a poco vamos comprendiéndolas y mejorando, creo yo. Sí, muchas gracias. Un gusto a la gente que nos está escuchando y nos vemos en una próxima ocasión. Este es su podcast homónimo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.